17. Pero vengamos a cuestiones más patentes. Bien conocidas no son las bodas mencionadas en las Sagradas Escrituras, el esposo y la esposa, Cristo y la Iglesia. Isaías nos describe al uno y a la otra, por si nos equivocamos en alguno de los dos. Si alguien se equivoca sobre uno, pierde a los dos, porque de este matrimonio se dijo misteriosamente, como testifica el apóstol, serán dos en una sola carne. He aquí cómo el esposo se describe a sí mismo. Después de la multiplicidad de rasgos que de él nos da Isaías a fin de que enmudezcan los judíos, y para que no nos resulte pesado recordarlos todos, prestad atención a esto poco, cargará sobre sí sus maldades. Por eso se le dará en herencia a las multitudes, repartirá los despojos de los poderosos, pues su alma fue entregada a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él ha llevado los pecados de muchos y fue entregado por nuestras maldades. Vosotros mismos confesáis que todo esto fue un anuncio y profecía referida a nuestro Señor Jesucristo desde mucho tiempo antes. ¿Por qué este esposo fue entregado a la muerte? ¿Por qué fue contado entre los malhechores? ¿Qué hizo? ¿Qué consiguió su excelsidad con una humillación tan grande? ¿Quién hay tan sordo que no oiga estas cosas? ¿Quién tan embotado que no las comprenda? ¿Quién tan ciego que no las vea? Por eso dice, por eso se le dará en herencia a las multitudes y repartirá los despojos de los poderosos, pues su alma fue entregada a la muerte y fue contado entre los malhechores. ¿Por qué, herejes, os vanagloriáis de vuestro pequeño número, si prezosamente nuestro Señor Jesucristo se entregó a la muerte para poseer muchos en herencia? ¿Y quiénes forman esta multitud, o qué tierra tan extensa ocupan? Escuchemos lo que sigue. 18. Anunciado ya y descrito el esposo, aparezca ya la esposa en las palabras de Isaías. Veámosla en la verdad de las páginas santas y reconozcámosla en el orbe de la tierra. También el apóstol Pablo nos da este testimonio profético sobre la Santa Iglesia, no tiene a dónde ir la tergiversación pendenciera de los herejes, da gritos de alegría, estéril que no has dado a luz, estalla de gozo y júbilo, la que no has conocido los dolores de parto, porque los hijos de la abandonada son más que los de la casada. ¿Dónde está, repito, el motivo de gloriaros de vuestro escaso número? ¿No son estos los muchos de los que se dijo poco antes, por eso se le dará en herencia a las multitudes? ¿Y cuál es su herencia sino su iglesia? Son más, dice, los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. En la que tenía varón quiere que se entienda a la sinagoga de los judíos, puesto que había recibido la ley. En consecuencia, ya puede quedar dirimida nuestra cuestión. Confronten estos la muchedumbre de los suyos, constituida por africanos o en África, con la multitud de los judíos presentes en todos los países, pues se hallan dispersos por doquier, y vean cuán pocos son en comparación de ellos. ¿Cómo pueden aplicarse a sí mismos aquel dicho, son más los hijos de la abandonada que los de la casada? Comparen también la muchedumbre de cristianos de todos los pueblos, con quienes no están en comunión, y vean que pocos son en comparación con ellos los judíos, y vean finalmente que es en la Iglesia católica, extendida por todo el orbe, donde se ha cumplido esta profecía, son más los hijos de la abandonada que los de la casada. Admitamos que es un enigma oscurísimo el hecho de que en cuanto al número de hijos la abandonada ha sido preferida a la casada, pero quien se oponga a que es de la Iglesia de Cristo de la que se dijo, son más los hijos de la abandonada que los de la casada, no es a mí a quien se opone, sino a Cristo. 19. Y de donde había de tener muchos hijos, lo añade a continuación al decir, dijo el Señor, ensancha el espacio de tu campamento y de tus tiendas, clava sin miedo, estira tus cuerdas, asegura tus postes, extiende todavía las cuerdas a derecha e izquierda. Tu descendencia heredará las naciones y habitarás las ciudades desiertas. No temas, pues te impondrás, ni te avergüences de haber sido objeto de desprecio. Olvidarás el bochorno sin fin, y no te acordarás de la afrenta de tu viudez. Porque yo soy el Señor que te he hecho, el Señor es su nombre, y el que te ha librado se llamará el Dios de Israel de toda la tierra. He aquí hasta donde se le mandó extender sus cuerdas, hasta que su Dios sea llamado el Dios de un Israel de toda la tierra. De ella, en efecto, habla el mismo profeta y a ella se dirige al decir, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa como aurora mi justicia. Mi salvación llameará como antorcha. Todos los pueblos verán su justicia, y los reyes tu gloria. Te llamará con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en presencia del Señor y diadema real en la mano de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra el orbe de la tierra. ¿Se puede exigir aún algo más claro? He aquí cuántas cosas y qué claras dice un único profeta. Y, sin embargo,
se resiste y se contradice no a un hombre cualquiera, sino al Espíritu de Dios y a la verdad más evidente. Y, no obstante, aquellos que quieren tener su gloria en el nombre cristiano, sienten envidia de la gloria de Cristo, no sea que se crea que se cumplen estas cosas que tanto tiempo se han profetizado de Él, cuando en realidad ya no se anuncian, sino que se muestran, se ven, se poseen. Ahora bien, si quisiera reunir en una sola carta los testimonios de todos los profetas relativos a esta iglesia señalada antes que vemos tal como la leemos, temo que parezca que yo mismo considero que son pocos los que son tantos, que si pretendiera reunir todos los de Isaías solo, había de superar los justos límites de esta exposición. En los Salmos 8, 20. Escuchemos ya algunos pasajes de los Salmos cantados tanto tiempo antes de los Hechos, y veamos con inmenso gozo cómo se cumplen ya ahora. Y sea el primer pasaje el que Petiliano puso en su carta, no sé con qué cara, oíganlo y júzguenlo ellos. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión, la tierra hasta sus confines. ¿Qué cristiano ha dudado jamás que esto se predijo de Cristo, o ha pensado que esta herencia era algo distinto a la Iglesia? Y como ella había de tener a buenos y malos en las redes de sus sacramentos, dice, los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Sin duda, la misma justicia, firme e inflexible, gobierna a los buenos y quiebra a los malos. 21. ¿Quién está tan alejado y ajeno a los divinos oráculos que no reconozca el mismo Evangelio al escuchar las palabras del Salmo? Taladraron mis manos y mis pies, contaron todos mis huesos. Me miraron y me contemplaron, se repartieron mis vestidos y echaron suertes sobre mi túnica. El mismo evangelista, al narrar el hecho, recuerda este testimonio. Pero, ¿qué se puede comparar con el precio de esta cruz, con tamaña humillación de tan excelsa grandeza, y con aquella santísima y divina sangre, sino lo que se dice en las siguientes palabras? Se recordarán y volverán al Señor desde todos los confines de la tierra y se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos, y Él dominará a las naciones. ¿Acaso el apóstol no aplicó a los predicadores del Nuevo Testamento las siguientes palabras? ¿A toda la tierra se extendió su voz y hasta los límites del orbe de la tierra sus palabras? ¿De quién otro sino de Cristo se pueden entender estas otras? El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y ha llamado la tierra desde la salida del sol hasta su ocaso. ¿Desde Sión, dechado de belleza? ¿De quién sino de Cristo es esta voz? Me dormí en la turbación. De dónde le viene esa turbación lo dice inmediatamente, los hijos de los hombres, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. ¿De quién era esa voz sino de los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo? ¿Por qué todo esto? ¿En bien de quién? ¿Para beneficio de quién? Escucha lo que sigue, elévate sobre el cielo, oh Dios, y llene la tierra entera tu gloria. Aquí tienes que Cristo durmió en su pasión y por su resurrección se elevó sobre los cielos. ¿Y de dónde viene que su gloria esté sobre toda la tierra sino de su iglesia que se extiende por toda ella? En estas dos brevísimas frases os pregunto a vosotros, herejes, todo lo que se ventila entre nosotros. Dice, elévate sobre el cielo, oh Dios, y llene la tierra tu gloria. ¿Por qué proclamáis que Cristo el Señor ha sido elevado sobre los cielos y no estáis en comunión con su gloria, que alcanza a toda la tierra? 22. El Salmo 71 lleva por título, a Salomón. Pero como las cosas que allí se dicen no pueden referirse a ese rey efímero que luego pecó tan gravemente, se sostiene inapelablemente contra los judíos que son predicciones sobre Cristo. Ningún cristiano niega esto, pues son tales las cosas dichas, que no se puede dudar que se refieren a Cristo. También se encuentran allí expresiones en que se reconoce a la Iglesia extendida por todo el orbe, tras someter a todos los reyes al yugo de Cristo, y dominará de mar a mar, desde el río hasta el confín de la tierra, desde el río, en efecto, en que el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del cielo lo dieron a conocer. Luego continúa, ante él caerán los etíopes y sus enemigos morderán el polvo, los reyes de Tarsis y las islas le pagarán tributo, los reyes de Saba y Arabia le ofrecerán sus dones. Todos los reyes de la tierra lo adorarán, y todos los pueblos le servirán. Y un poco después, en él serán bendecidas todas las tribus de la tierra, todos los pueblos le glorificarán. Bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas, y bendito por siempre su nombre glorioso, su gloria llenará toda la tierra. Así sea, así sea. Salid ahora, donatistas, y clamad, no sea así, no sea así. Os ha vencido la palabra de Dios diciendo, sea así, sea así. He aquí manifestada en los salmos la iglesia extendida por todo el orbe, sobre la cual reposa la gloria de su rey.
Y así esa reina es su esposa, de la cual se le dice en el Salmo 44, de pie a tu derecha está la reina, con vestido bordado en oro y manto de varios colores. A exhortarla se encamina de inmediato la palabra divina: escucha, hija, mira, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, él es tu Señor. Atended donde empieza la divina profecía a hablar a la esposa de Cristo: escucha, hija, mira. Pero vosotros ni queréis oír estas profecías ni verlas cumplidas. Y, sin embargo, las oís y las veis contra vuestra voluntad. Oíd lo que se le dice un poco después: escuchad cómo anuncian esto las divinas letras, y ved cómo se cumple en toda la tierra. A cambio de tus padres, te han nacido hijos que harás príncipes por toda la tierra. Cuántos testimonios de todas las escrituras sobre esta cuestión paso por alto, los conocen los que los leen, y los conozco yo también, pero no quiero recargar la carta, a la cual quiero que se responda. Libertad humana y cumplimiento de las profecías. 9:23. ¿Qué van a responder a estos pasajes tomados de la ley, de los profetas, de los salmos sobre la Iglesia de Cristo extendida por todo el mundo, a la cual, extraviados, prefieren oponerse, antes que, corregidos, entrar en comunión con ella? ¿Qué, repito, dirán? ¿Dirán que los textos son falsos u oscuros? No se atreven a decir que son falsos, pues se ven apabullados por el peso de tal autoridad. Así es que, al tener que confesar que son verdaderos, se esfuerzan por demostrar que no pueden cumplirse, como si el acusar del crimen de falsedad a una profecía fuera cosa distinta de afirmar la imposibilidad del cumplimiento de lo que anuncia. Esto equivale a decir que no es una profecía, sino una falsa profecía. Y cuando se les pregunta por qué no pueden cumplirse, contestan: porque los hombres no quieren. El hombre, dicen, ha sido creado con el libre albedrío, y si quiere, cree en Cristo; si no quiere, no cree; si quiere, persevera en lo que cree; si no quiere, no persevera. Y por ello, habiendo comenzado la Iglesia a crecer por el orbe entero, no quisieron los hombres perseverar en su fe, y desapareció de todos los pueblos la religión cristiana, exceptuado el partido de Donato. Como si el Espíritu de Dios no hubiera conocido la voluntad futura de los hombres. ¿Quién puede llegar a la necedad de decir esto? ¿Por qué no afirmar que predijo más bien lo que él sabía había de suceder con las voluntades de los hombres? Pues de la misma manera que estos piensan que se predijo esto, puede ser profeta todo el que quiera, de suerte que cuando no se hayan cumplido sus predicciones, puede contestar: no han querido los hombres, son cristianos por su libre albedrío. De la misma manera podía alguno profetizar que Cristo no había de sufrir en la cruz, sino que había de morir por la espada, y, una vez que sucedió de otra manera, responder: ¿qué he hecho yo? Los hombres con su libre albedrío no quisieron hacerle lo que yo había predicho, e hicieron lo que ellos quisieron. ¿A quién no se le ocurre cuántas profecías podían y pueden hacerse de este modo y por cualquier clase de hombres? ¿Quién puede, en efecto, dudar que si Judas no hubiese querido no habría entregado a Cristo, y que Pedro, si no hubiese querido, no le habría negado 3 veces? Si la predicción de estos dos acontecimientos fue cierta, es porque Dios prevé aún las voluntades futuras. ¿Qué dice Jesús? 24. Sin embargo, aunque todo esto está presente aún a los espíritus lentos, escuchemos al respecto la voz del mismo Verbo expresada por su propia boca de carne. Después de su resurrección, al dejarse tocar y palpar por las manos de sus discípulos aún dudosos, y después de recibir y comer delante de ellos lo que le habían presentado, les dijo: a esto me refería cuando, estando todavía con vosotros, os dije que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Pero, ¿de quién sino de él se escribieron los pasajes citados también por nosotros, tomados de la ley, los profetas y los salmos, como he demostrado con detalle? Ahora bien, si dice él, que es la verdad, todo tenía que cumplirse, ¿por qué lo niegan estos sino porque son enemigos de la verdad? Pero si aún dicen que son oscuros los textos, escuchemos a la misma cabeza, quien, siendo veraz en extremo, nos señala su cuerpo. Dijo: todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse, y como si le preguntáramos si en las palabras de mí había que entender la Iglesia, pues está escrito: serán dos en una sola carne, de suerte que tuviéramos oráculos divinos seguros referidos no solo a la cabeza, sino también al cuerpo, continúa el evangelista, y dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y añadió: así está escrito, y así convenía que Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Aquí se muestra la misma cabeza, que se ofreció para ser tocada por las manos de los discípulos. Ved cómo él añade lo referente a su cuerpo, que es la Iglesia,
para no dejar que nos equivoquemos ni sobre el esposo ni sobre la esposa. Dice, y que en su nombre se predique la penitencia y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. ¿Qué puede haber más veraz, más divino, más manifiesto que estas palabras? ¿Tengo reparo en ponderarlas con las mías y no lo tienen los herejes en atacarlas con las suyas? Pero si aún dicen que son oscuros los textos, escuchemos a la misma cabeza, quien, siendo veraz en extremo, nos señala su cuerpo. Dijo, todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse, y como si le preguntáramos si en las palabras de mí había que entender la Iglesia, pues está escrito, serán dos en una sola carne, de suerte que tuviéramos oráculos divinos seguros referidos no solo a la cabeza, sino también al cuerpo, continúa el evangelista, y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y añadió, así está escrito, y así convenía que Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Aquí se muestra la misma cabeza, que se ofreció para ser tocada por las manos de los discípulos. Ved cómo él añade lo referente a su cuerpo, que es la Iglesia, para no dejar que nos equivoquemos ni sobre el esposo ni sobre la esposa. Dice, y que en su nombre se predique la penitencia y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. ¿Qué puede haber más veraz, más divino, más manifiesto que estas palabras? ¿Tengo reparo en ponderarlas con las mías y no lo tienen los herejes en atacarlas con las suyas? 26. Aquí puede ya alguno decirme que por Jerusalén no se ha de entender la ciudad visible, sino una metáfora, de suerte que se entienda, en sentido alegórico, toda la Iglesia eterna ya en el cielo y peregrina en parte en la tierra. Ese mismo puede decir también que se dijeron en sentido figurado aquellas palabras, convenía que Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Pero si alguno dijera esto, no se le puede tener en modo alguno por cristiano. Por consiguiente, como aquello debe entenderse en sentido propio, lo mismo debe admitirse de lo añadido sobre la Iglesia de todos los pueblos que comienza por Jerusalén. El Señor explicó que todos esos datos estaban predichos de él en la ley, los profetas y los salmos y, por supuesto, esa explicación no pudo ser figurada, de lo contrario, no sería explicación. Además, puesto que Jerusalén, considerada en sentido alegórico y espiritual, significa la Iglesia entera, ¿cómo la Iglesia entera comienza por la Iglesia entera, como si Jerusalén empezase por Jerusalén? Queda, por tanto, bien claro que se trata en sentido propio de aquella ciudad, en la que está demostrado también que tuvo su principio la Iglesia, como una y otra vez lo manifestó él sin dejar a la astucia herética refugio alguno para sus asechanzas. Sigue, en efecto, así y dice, vosotros sois testigos de todo esto. Y ahora yo os voy a enviar sobre vosotros al que os he prometido, vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de fuerza de lo alto. En esta ciudad les ordenó que se quedaran hasta que fueran revestidos de fuerza desde lo alto, es decir, del Espíritu Santo, que había prometido les enviaría, ciudad desde la cual les había anunciado que comenzaría la Iglesia. Ahora bien, si no creen que sea Jerusalén, escuchen lo que sigue. Después los llevó hasta Betania y, levantando las manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos. Ellos volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Y se hallaban siempre en el templo alabando a Dios. He aquí señalada la ciudad en la cual les ordenó permanecer hasta que fueran revestidos de fuerza desde lo alto.